Es que en los últimos 5 años en América Latina ha habido por lo menos 20 protestas ciudadanas de gran magnitud, fuertemente reprimidas por las autoridades. Algunas duraron varios meses, como en Venezuela en 2017 o en Chile a finales de 2019, Colombia ese mismo año y también de nuevo en el año 2021, el llamado estallido social también de Colombia. Una investigación liderada por una decena de medios regionales junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística constatan que a medida que ha crecido la protesta social, también se ha fortalecido el negocio de las armas no letales. En 8 países estas armas causaron la muerte de al menos 33 personas y causaron heridas de gravedad en otras 170, además de dejar una estela de dolor con miles de lesiones leves y traumas psicológicos. El estudio también denuncia que aunque en muchos países escasean los recursos públicos para responder a las víctimas, el dinero sí alcanza para comprar estas armas destinadas al control de las masas y la represión de las protestas. En 8 países de la región se gastaron al menos 112 millones de dólares en equipos antimotines y armas no letales en el último lustro. Vamos a saludar entonces a María Teresa Ronderos, ella es periodista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Gracias a María Teresa por estar con nosotros en Directo América de France 24, muy buen día. Y le pregunto entonces cuáles son estas armas no letales en las que invierten los países de nuestra región. Mira, encontramos que invierten sobre todo en todo tipo de balines de goma, balines de plomo, pero que son como de cacería, que no son letales. Y también en gases lacrimógenos muchísimo y todo tipo de gases pimienta, todo tipo de aerosoles que afectan, digamos, inmediatamente la posibilidad de la gente de estar en una manifestación. También hay en algunos casos armas más complicadas como la Venom en Colombia, que es un arma que al tiempo produce luz, aturde con mucho ruido y además dispara gases. Entonces, todo tipo de armas que producen ruido, asustan o producen gases. Claro, María Teresa, pero también digamos que estas armas no letales, si se utilizan sin saber cómo hacerlo correctamente, pudieran y pueden y han causado además la muerte de varias personas. ¿Por qué, además de comprarlas, no se enfocan los gobiernos en hacer una debida instrucción del uso de estos equipos antimotines de los estados? Sí, una de las cosas que nosotros encontramos es que hay todo un sistema que funciona mal, porque claro, estas armas se necesitarían y son un avance de la humanidad frente a antes que reprimían manifestaciones o protestas con armas letales o con revólveres o con fusiles, que eso pues obviamente queremos dejarlo atrás, pero estas armas que si bien son muy positivas, eh, no se están comprando bien, no se compran debidamente para lo que se necesitan exactamente. Hay muchísima, poco rigor, mucha flexibilidad en cómo se compran, cómo se usan. Como tú dices, a las personas que las están usando, generalmente es la fuerza pública, no les dan el entrenamiento debido, pero tampoco les dan la dotación debida para el tipo de fuerza que tienen que enfrentar o para el tipo de circunstancia. Estas armas pueden actuar distinto en altura que a nivel del mar, pueden actuar distinto en callejones cerrados que en sitios abiertos. Entonces, nos falta muchísimo para garantizar que realmente estas armas sirvan para proteger la protesta ciudadana. Claro, María Teresa, y también en su investigación le quiero preguntar cuáles son los países más peligrosos a la hora de protestar y también cuáles son los países que más invierten en este tipo de armamentos. Hablo también de peligroso porque en algunos videos y en algunas situaciones se ve más allá de la fuerza pública por tratar de contener una protesta que se pudiera volver violenta, en algún punto se ve como si fuera una lucha personal contra los manifestantes. Claro, que es todo lo contrario de lo que estas armas buscan, ¿no? Estas armas buscan separar a la fuerza pública de los manifestantes por si llega a haber gente violenta, que también hay necesidad de proteger a estos agentes. Pero esto no es lo que sucede, termina, como usted dice, en un cuerpo a cuerpo. ¿Cuáles son los países más peligrosos? Pues definitivamente los países donde todavía se siguen usando armas letales son los más peligrosos. Vimos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, aunque no profundizamos en él, la prensa ha documentado múltiples y las organizaciones de derechos humanos cantidades de muertos en contexto de protesta, muertos por armas letales. Eh, pero también las armas no letales han causado muchísimas
víctimas, sobre todo en Colombia y en Chile. Fueron los dos países donde armas no letales causaron grandes daños. Los países que más gastan en las compras de armas no letales, nosotros hasta donde pudimos documentar, porque este es un sector muy poco transparente y es muy difícil acceder a toda la información, pero entre los que más gastaron está, por supuesto, Brasil, que es el más grande, enseguida Colombia, después Chile y después Argentina y por último México. María Teresa, también le quiero preguntar por la responsabilidad del Estado en todo esto, sobre todo para las víctimas. ¿Se les ha dado un tipo de respuesta, un tipo de reparación? También tratando el tema de un arma no letal también que es muy usada, que es estas pistolas de gases lacrimógenos que también las han disparado directamente hacia la cara o hacia el miembro del cuerpo de una persona que pueden causar graves heridas, incluso perder un ojo, como lo hemos visto en Chile, en Venezuela. Sí, claro, nosotros documentamos muchos casos, incluso entrevistamos a los testigos con nombre y apellido de las personas que perdieron sus ojos, el caso más famoso, el caso de la hoy senadora Fabiola Campillay en Chile. Estos personas que han sufrido enfrentan generalmente una desidia del Estado. En algunos casos, en Brasil, por ejemplo, ha habido digamos, les han dado indemnizaciones, también en Bolivia vimos algunos casos donde hubo indemnizaciones, pero en general los dejan sin nada, no hay plata para ayudarlos, como lo constatamos en Guatemala, por ejemplo, o en Ecuador, y la justicia va muy lenta. En muchos casos han agarrado digamos, al policía que disparó mal el arma, que disparó a la cara, pero está con casa por cárcel o en algunos casos ni siquiera han investigado o han dado con quién fue el responsable de que alguien se quedara sin un ojo. Claro, se quedan impunes y también en muchos casos también es difícil, digamos, determinar el contexto de cómo ocurrió todo, porque pues a menos que tengan una cámara, evidentemente, para hacerlo, que no es el caso de muchos de nuestros países. Pero finalmente, quiero preguntarle, María Teresa, ¿quiénes son los principales proveedores de estas armas? Digamos, estos países de nuestra región, ¿a quién se las compran? Pues estos países se las compran hay tres grandes proveedores que nosotros encontramos, dos compañías americanas que se llaman Non-Lethal y la otra se llama Combined Systems, que a su vez son parte de conglomerados más grandes, y una gran proveedora, sobre todo para Sudamérica, es Cóndor, que es una empresa brasilera. Ellas son las grandes proveedoras. Pero lo que encontramos preocupante es que hay un montón de intermediarios. En casi todos los países encontramos una gama de intermediarios, muchos con pasados bastante complicados, en un mercado bastante oscuro que muchas veces no le cumplen al Estado y con todo y eso siguen teniendo contratos. En otros casos son personas con trayectorias bastante cuestionables, como en uno de los casos en Argentina, que había una persona dueña de una de estas empresas, fue condenado por haber sido torturador en la época de la dictadura militar. Entonces, es un mercado todavía sumamente oscuro y sumamente poco transparente, lo que no debería ser, pues obviamente porque esto está afectando a miles, si no millones de Claro. personas cuando salen a protestar. Debería ser un mercado súper transparente y súper